Bien, voy a explicar el tema de los agentes económicos y que tiene que ver más que nada con el tema del electivo de economía y sociedad. Cuando hablamos de agentes económicos, como señala aquí la imagen, son quienes toman las decisiones y que responden a las preguntas asociadas al problema económico. Si ustedes recuerdan, cuando vimos economía en primero medio, el problema económico era el tema fundamental que estudia la ciencia económica, y el problema económico se define más que nada, o nace más que nada, mejor dicho, a partir de la siguiente problemática. Las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos disponibles son escasos, son limitados. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos ese problema? Y desde ese punto de vista, la economía se plantea tres preguntas para resolver el problema económico: el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. ¿Ya? Por lo tanto, quienes son los que toman esas decisiones y quienes son los que participan en este juego de tratar de resolver este problema son los agentes económicos. Para el caso nuestro, para el caso de la economía chilena y de cualquier otro país que tenga el mismo modelo económico que Chile, son tres los agentes importantes, ¿ya? El Estado, que es el ente público, es quien se encarga de principalmente potenciar la economía, de fiscalizar, de generar actividades, de tratar de tomar medidas para enfrentar situaciones que sean adversas, generar lo que es el gasto público, ahorro también, inversiones, etcétera. Es uno de los agentes. El otro agente económico corresponde al mundo privado y que son las empresas, y que principalmente son aquellas que se encargan de generar actividad económica, de producir bienes y servicios y de contratar mano de obra. Y por otro lado están las economías domésticas. Las economías domésticas también son llamadas los consumidores directos o simplemente las familias, o en algunos casos los individuos, ¿ya? En esta imagen, que aparecen los tres agentes relacionados ahí con distintas flechas, por decirlo de alguna forma, este es un diagrama circular o el flujo circular, como también se conoce, en que explica o grafica, mejor dicho, la relación entre estos tres agentes. Ya voy a explicar resumidamente cómo es esta relación. Por una parte, como vimos, tiene el Estado, y si ustedes se fijan en esta flecha roja, que va dirigida hacia las economías domésticas o hacia los consumidores. Y la palabra ahí clave es redistribuye rentas. ¿De qué manera el Estado puede redistribuir rentas a las familias? A través, por ejemplo, de lo que son los subsidios, ¿ya? Subsidios de vivienda, becas para la educación superior, gasto público en general, ¿ya? La implementación de escuelas públicas, de hospitales públicos, es parte de lo que la labor del Estado, a lo que ellos llaman o lo que se conoce como redistribución de renta, ¿ya? Ahora, ¿cómo el Estado obtiene esos ingresos, ese dinero para poder redistribuir esa renta? A través de un punto o un elemento son lo que aportan las economías domésticas. Y eso es lo que se representa ahí en esta flecha celeste. ¿Cuáles son las economías? O sea, ¿cuál es el aporte de las economías domésticas al Estado? El pago de impuestos. Llámese IVA, impuesto a la renta, impuesto territorial, que tiene que ver más que nada con el pago de lo que son las famosas contribuciones, que es el impuesto por tener alguna propiedad de un valor o de cierto valor, más que nada, ¿ya? Por lo tanto, las familias pagan ese tipo de impuestos al Estado. Hay diversos tipos de impuestos, ¿no? Ya les dije, el IVA, los impuestos específicos, como por ejemplo el de la benzina, el impuesto al tabaco, el impuesto a las bebidas alcohólicas y analcohólicas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esa es la forma que las economías domésticas redistribuyen rentas al Estado. Por lo tanto, ahí se genera este círculo en que yo como individuo, como consumidor, pago un impuesto al Estado y el Estado redistribuye también hacia
mí como consumidor a través de lo que es el gasto público, ¿ya? Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, aparece la relación entre Estado y empresas privadas, ¿ya? En este caso, también la flecha roja aparece de redistribución de rentas por parte del Estado hacia las empresas. ¿De qué manera el Estado redistribuye rentas a las empresas? A través, por ejemplo, de la creación de subsidios de empleo. Esa es una forma, ¿ya? Se necesita contratar cierta cantidad de gente, hay empresarios que recurren a este tipo de fondos que tiene el Estado para poder contratar nuevos funcionarios o mejorar las rentas de los funcionarios que tienen, de los trabajadores, ¿ya? Esa es una forma. Con donación de impuestos, que eso se da acá en Chile, lo que se llama las franquicias tributarias, ya con ese nombre se le conoce. Ese es uno de los aspectos en cómo el Estado se relaciona con las empresas. Por otro lado, cómo las empresas redistribuyen renta. Al igual que las familias, las empresas también pagan renta, o mejor dicho, pagan impuestos, ¿ya? Impuestos por actividad económica desarrollada, ¿ya? Y que ellos cada vez que cada año tributario deben declarar sus ingresos, entregar sus balances y por lo tanto hacer el pago de impuestos. Cuando los empresarios dicen que ellos pagan IVA, por ejemplo, ¿ya? Los empresarios que son independientes, por ejemplo, o que desarrollan alguna actividad económica de pequeña envergadura, ellos hacen su declaración mensual y anual respecto a los ingresos que están teniendo y por lo tanto a partir de eso pagan ellos impuestos, ¿ya? Por lo tanto el Estado ahí también recibe ciertos fondos. Vamos acá al centro, donde aparecen estas otras flechitas, y tenemos la relación entre las empresas y las economías domésticas, ya que también son parte de este flujo circular propio de la economía. ¿Cuál es la relación ahí de las empresas hacia las economías domésticas? Si ustedes se dan cuenta, aparecen dos flechas en la misma dirección, esta flecha amarilla y la flecha verde que está acá abajo. ¿Ya? La flecha amarilla dice ahí, las empresas pagan salarios a las economías domésticas. ¿Qué significa eso? Cuando un trabajador o una persona, mejor dicho, de una economía doméstica o de una familia ofrece su trabajo, que es lo que aparece acá en la flecha roja, a las empresas, estas empresas pagan un salario a cambio, ¿ya? Esa es la relación que se da en esta parte de arriba del diagrama, ¿ya? Vuelvo a explicar, la economía doméstica o el consumidor o las familias ofrecen su trabajo a las empresas privadas y estas a cambio pagan un salario, ¿ya? Ahora explicamos la relación de acá abajo, en que también entre empresas y economías también existe una relación en que yo como consumidor debo consumir bienes y servicios que las empresas producen, pagar bienes y servicios, que es lo que dice acá abajo. Y las empresas obviamente ofrecen esos bienes y servicios a las familias, ¿ya? Por lo tanto, al consumir un bien o un servicio, lo pago a la empresa, pago impuesto al Estado, ¿ya? Y la empresa también, por realizar esa actividad económica, paga impuesto al Estado. Y el Estado redistribuye tanto a las empresas a través de subsidios a empresas y también redistribuye a las economías domésticas a través de subsidios a familias y a consumidores propiamente tal, ¿ya? Hay otro agente que algunos señalan, algunos autores, y que también está en la guía que les envié, que es el sector externo y que se relaciona directamente con el Estado también. ¿Qué pasa cuando, y que lo pueden ver con lo que está pasando hoy en día, con todo este tema del coronavirus y la guerra comercial entre Estados Unidos y China y todo lo que tiene que ver con la situación actual que se está viviendo?
¿Qué pasa? ¿Qué decisiones debe tomar el Estado frente a lo que está pasando fuera del país? Y para el caso chileno, el sector externo está representado por el mercado de exportaciones, por ejemplo, el valor del dólar, ¿ya? El valor del petróleo también, que se rige bajo lo que es el mercado internacional. Por lo tanto, el Estado, a la hora de poder tomar decisiones, por ejemplo, para entregar rentas o entregar subsidios, mejor dicho, también tiene que tener en cuenta eso. Cuando dicen, por ejemplo, el ministro de Hacienda o los economistas ligados al Banco Central, que la economía chilena está en recesión o que va a entrar en una crisis, etcétera, es porque hay elementos externos que también influyen a la hora de hacer este juego que está representado en este diagrama, ¿ya? Por lo tanto, el Estado, para poder tomar decisiones, no se basa solamente en lo que ocurre en la empresa privada y en lo que ocurre en las economías domésticas. El factor externo en una economía como la chilena es bastante fuerte. Espero que haya quedado un poco claro.